Muy bien, buenas tardes con todos. Estamos aquí reunidos nuevamente en esta segunda jornada de nuestro simposio y mesa de discusión sobre el juicio por jurados. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los problemas que se nos presentan? Un poco ambientarnos a esta discusión. Hoy nos acompaña el profesor Andrés Harfuch, argentino, que nos va a impartir una ponencia titulada El juicio por jurados y el sistema acusatorio, la reforma de cuarta generación para América Latina. El profesor Harfuch es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho por esta misma universidad, con una tesis doctoral titulada El veredicto del jurado, calificada como summa cum laude. Es profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal de esta casa de estudios y tiene una amplia experiencia en este ámbito. Un poco el contexto, Andrés. Este simposio, esta mesa de discusión, quiere poner los puntos sobre las IES respecto de este debate que se ha generado en torno a la propuesta que hiciera en campaña el presidente ahora electo, Daniel Noboa, de incorporar el juicio por jurados en el Ecuador. Todo esto a través de una consulta popular. Entonces esto ha generado la necesidad de que aparezca un debate, que aparezca una discusión para saber, primero, qué es esto. Segundo, cuáles son los elementos normativos, estructurales que conforman este juicio por jurados, cuáles son las implicaciones y cuáles serían los contornos respecto a su constitucionalidad, los problemas económicos, los problemas procesales que se generarían, los pros, los contras. Entonces, comparte con nosotros también la moderación del evento el profesor Alfonso Zambrano Pasquel, quien después de unos minutos yo me tendré que retirar por unos compromisos académicos. Precisamente por esto se ha diseñado el evento de esta manera. El profesor quedará como moderador y al final, después de la exposición que tú realices, aparecerán unas preguntas en torno a la discusión que se ha planteado para que aparezca este debate y esta discusión. Muchísimas gracias, Andrés. Estás en tu casa, la Universidad de Guayaquil es tu casa. Esperamos que no sea la última vez que nos visites y estés con nosotros. Y por favor, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, Lionel, y un gran agradecimiento a Alfonso Zambrano Pasquel, gran impulsor de todos los debates académicos en el Ecuador. Y créanme que no estoy pecando de demagógico cuando digo que conozco muy de cerca el proceso ecuatoriano de reforma del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, porque he participado por lo menos 3, 4 viajes importantes para montar el sistema de defensa pública, para capacitar y para dar conferencias en relación a ese tránsito de lo que fue el sistema escriturario, inquisitivo, que todos heredamos de la España colonial, hasta el sistema de audiencias orales y públicas. Así que este estado prácticamente no me ha quedado ciudad de Ecuador sin visitar en este marco de lo que fue el proceso de reforma, sobre todo a principios de los años 2000. Y bien, y ahora, por naturaleza, nos toca hablar de la reforma más importante de cuarta generación, que la llama Alberto Binder, que se llama el juicio por jurado, que es la culminación del sistema acusatorio. Más que la culminación, es la esencia misma del sistema acusatorio. Yo, en lo personal, como profesor, concibo que no existe un sistema acusatorio sin participación ciudadana. Es decir, no puede predicarse de tal. En todo caso, se debería llamar de otra manera. Pero en toda la historia de los procesos, de los sistemas de justicia, hablo de la Grecia antigua, la Roma antigua, los pueblos germanos de la antigüedad, la Inglaterra del medioevo, después los Estados Unidos en la era moderna, y las distintas
países del Commonwealth, el sistema acusatorio es siempre con jurados. Entonces, pensar que es posible montar un sistema acusatorio abastecido exclusivamente por jueces técnicos, no solo que es un grave error de naturaleza política, sino que creo que es una inconsistencia histórica, que no tiene nada que ver con la historia. En ningún país que predique la libertad puede estar el poder de castigar exclusivamente concentrada en manos de jueces estatales. Y esta es una de las máximas del sistema acusatorio, y como todos ustedes muy bien saben, significa básicamente que el poder de requerir o de acusar esté en manos diferentes de aquel que juzga. Pero a su vez, se obvia la discusión de que en los sistemas acusatorios de la antigüedad y hasta la actualidad, el poder de castigar, es decir, el poder de juzgar, también está escindido en dos grandes actores. Uno el juez, otro el jurado. El jurado toma sobre sí el veredicto y el juez, si el jurado dice culpable, recién después aplicará la pena. Pero antes el juez tiene otras funciones muy importantes que son admitir o rechazar las pruebas que el jurado va a escuchar, va a moderar el debate, va a impartir las instrucciones para que el jurado después pueda decir su veredicto. Hecha esta presentación, déjenme decirles que hasta hace muy poquito fui el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, ahora formo parte, bueno, siempre formé parte del INESIP, y en el INESIP me dedico hace muchos años a ser el director del área de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana. Así que yo lo que les voy a decir y lo que voy a conversar con ustedes es precisamente de una defensa irrestricta del sistema de jurados. Y aspiro a que Ecuador no solamente debata esta cuestión legislativamente, sino que pronto implemente el sistema de jurado. Porque, bueno, Lionel hacía referencia a mi tesis doctoral. Mi tesis tiene como hipótesis de trabajo sostener que el juicio por jurados es infinitamente superior en términos epistemológicos y prácticos y de legitimidad al juicio técnico. Bueno, todavía hasta el día de hoy en los claustros de mi facultad me están saltando la yugular por una afirmación semejante, porque así como en Ecuador existen quizás resistencias ante esta institución novedosa para el Ecuador, novedosa quizás para la Argentina, pero antiquísima en el mundo y sobre todo en parte del mundo occidental, existe una especie de prejuicio de que, no sé, como si ontológicamente la justicia debería ser administrada por profesionales. Y nunca ha sido así el modelo de justicia de los sistemas acusatorios, y ni mucho menos es el modelo de los países más adelantados del orbe, en el sentido más adelantados, no hablo por su potencia económica, sino por su tradición de respeto democrático y de fidelidad al sistema republicano. Si los países que no tienen interrupciones constitucionales desde hace siglos, todos juzgan a sus ciudadanos por jurados. Y la relación entre este dato y esa permanencia de magistraturas respetadas, de sistemas previsibles, de ciudadanos que confían en su sistema judicial, que confían en su sistema, en su Corte Suprema de Justicia, es producto de su larga tradición de juicio por jurado. Entonces, yo simplemente voy a traer a la discusión yo le escuchaba a Lionel que me decía básicamente cuál era cómo debía encarar esta charla, porque esto es lo que pretendo hacer. Yo pretendo hacer una introducción poderosa de no más de 30 minutos y después, por vía del profesor Zambrano Pasquel, que ustedes me hagan todas las preguntas necesarias y seguimos conversando. En Argentina comenzamos a implementar el jurado en el año 2011. Por jurado entendemos el jurado clásico, es decir, 12 jurados conducidos por un juez que instruye al jurado con instrucciones legales, un jurado que rinde un veredicto unánime, tanto para condenar como para absolver. En caso de que no alcance la unanimidad, se puede hacer un nuevo juicio ante otro jurado a pedido del acusador. Ese proceso se llama hung jury o jurado estancado. Y si este nuevo jurado no vuelve a alcanzar la unanimidad, allí sí el juez va a absolver al acusado, pero por imperio legal. Previamente a todo esto, hay una audiencia de voir dire, que se llama así en francés antiguo, es la audiencia en donde
los 12 jurados no vienen sorteados así al azar, vienen al azar sí, pero primero se sortean a 50 jurados que van a ir a una audiencia previa, en donde las partes delante del juez van a empezar a hacerles preguntas bajo juramento a los jurados acerca de, bueno, sus creencias personales, sus convicciones, si tienen una opinión formada del caso, etcétera, 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 y empiezan a usar sus recusaciones con y sin causa para sacar a todos aquellos jurados con evidentes sesgos de parcialidad, etcétera, etcétera, hasta que finalmente quedan estas 12 personas. Bueno, este es el modelo de jurados clásico que fue implementado en la Argentina y que a 8 años ya de su implementación podemos decir que es un éxito absoluto. Y si fue un éxito en la Argentina, que tiene la misma raíz de tradición jurídica que el Ecuador, es perfectamente posible que esto funcione en el Ecuador. Lionel me describía un panorama de lo que es la situación actual del Ecuador, que bien podría él venir a la Argentina a decir lo mismo, porque es exactamente lo mismo que sucedió aquí. En mi país, el pueblo no confía en el sistema judicial. El Poder Judicial está desde hace varias décadas en un proceso de deslegitimación que muchos consideran sin retorno. No se confía ni en las absoluciones que dictan los jueces, ni en las condenas a veces que dictan los jueces, y eso es inviable en una república democrática. Entonces, y el juicio por jurados, que en sí nuestra Constitución tiene una protección fuerte, está mencionado 3 veces, pero nunca se aplicó por estos avatares de lo que fue la pervivencia del sistema inquisitivo escrutinario en nuestro país, recién pudo cumplirse 170 años de la manda constitucional. La incógnita era, ¿iba a funcionar un jurado así en la Argentina? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo podíamos nosotros, sin tener reglas de evidencia, sin tener el pedigree que tienen en los países anglosajones del common law, con una tradición de oralidad fortísima, con abogados y abogadas que egresan de sus universidades con destrezas de litigación notables, iba a ser posible esto en nuestro país? Bueno, déjeme decirles que la buena noticia es que sí, claramente. Esto implicó muchísimo trabajo, por supuesto. ¿Esto significó resetear nuestras mentes y nuestras prácticas? Por supuesto que sí. Entonces, déjenme decirles que a 8 años, habiendo celebrado 800 juicios por jurados en el país, desde los delitos más graves, homicidios, femicidios, abusos sexuales, casos de drogas, etc., ya empiezan a verse claramente los frutos de lo que los constituyentes del siglo XIX, no argentinos, también ecuatorianos, peruanos, venezolanos, colombianos, todos en las constituciones decimonónicas habían incluido el jurado. ¿Por qué? Porque veían que había que romper con el modelo colonial de la justicia escrita y de la justicia en manos profesionales que distingue el sistema inquisitivo. ¿Qué está pasando en la Argentina? En la Argentina tenemos la suerte de ser un laboratorio en este momento de que tenemos juicios con jueces técnicos y juicios por jurados. Están conviviendo ambos sistemas todavía. El juicio por jurado está lentamente desplazando ya el juicio técnico cada vez más. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando la sentencia la dictan los jueces, las críticas en los diarios son brutales. Pero cuando el jurado es el que da su veredicto, al día siguiente no aparece una línea en los diarios. ¿Qué es este fenómeno? ¿En qué consiste? ¿Cómo es posible? ¿Que es una cosa de magia? Bueno, yo tuve que viajar mucho por mi tesis doctoral, tuve que hacer un doctorado en Nueva York, en la Universidad Cornell, y empecé a ver que precisamente cuando yo decía esto de la Argentina, me decían los colegas y profesores norteamericanos, dice, precisamente por eso tenemos el jurado nosotros aquí, para proteger la verdadera independencia del Poder Judicial, porque si no estamos entregando a la hoguera día tras día la legitimidad del Poder Judicial. Sería impensable para nosotros que un hecho gravísimo no ponerlo en manos de los ciudadanos. Ahora bien, entonces, dicho esto, déjenme decirles que no tuvimos ni que importar en la Argentina abogados norteamericanos o británicos o irlandeses o escoceses para hacer los juicios por jurado, sino con una profunda capacitación y que conozco perfectamente cómo es la situación en el Ecuador, de su sistema judicial y los problemas que tienen, pero aún así, en el Ecuador también se están, ¿no es cierto?, enseñando litigación adversarial hace muchos años, y créanme que va a ser perfectamente posible que esto sea así. Por eso celebro esta iniciativa de empezar a discutir el juicio por jurado. Al igual que en el Ecuador, en la Argentina el juicio por jurado fue posible por la lucha de muchas personas que durante siglos
lucharon para que se cumpliera con la manda constitucional, pero también debo decirlo, el gran empujón final que tuvo el jurado fue al calor de la terrible desconfianza que el pueblo le tiene al sistema judicial. Y en ese sentido creo que la Argentina y Ecuador tienen el mismo problema. ¿Esto quiere decir que el jurado va a ser la panacea que va a resolver todos los problemas? No, pero yo lo que sí creo que va a hacer es, primero, muchos de esos problemas van a empezar a matizarse, a caer, pero lo que va a pasar es que va a haber un fortalecimiento de los buenos jueces y juezas que tiene el Ecuador, los buenos jueces fiscales y fiscales, los buenos abogados defensores, y el sistema acusatorio va a entrar en un ciclo virtuoso, porque créanme que cuando el juicio por jurados en la Argentina, las diferencias con el juicio técnico son tan notorias en términos de calidad, en todo sentido, que es lo que me llevó a mí a firmar esta tesis. Primero, ¿por qué? La primera es que el juicio por jurados en la Argentina, y creo que en el Ecuador lo mismo, logró la proeza de que nosotros, los abogados, hablemos en castellano. Es decir, que tengamos que emplear un lenguaje del común, llano. En la Argentina, por ejemplo, no sé cómo es en el Ecuador, los abogados tenemos un lenguaje del foro que nos entendemos solamente entre nosotros. Entonces uno va a un juzgado y le pide, tenés el expediente y te dice, no, no está en letra, los autos corren por cuerda, o cosas por el estilo, que nadie entiende. Entonces, si uno está delante de 12 personas comunes, es decir, un taxista, una ama de casa, un empleador, un empresario, una persona, un campesino, y pretende hablar, decirle, bueno, mi cliente entró de óbito al nosocomio, nadie van a entender, lo van a mirar y le van a decir, ¿qué es esto? Entonces uno tiene que decirle, miren, el señor Jorge Gómez murió e ingresó ya muerto al hospital. Bueno, es una revolución del lenguaje enorme. Esto democratiza la decisión, hace comprensible el derecho para el pueblo. Primer gran revolución que se produce con el sistema jurado. La otra gran revolución es que, a veces yo hago estas afirmaciones y parecen polémicas, el juicio técnico juzga y condena y absuelve a personas sin pruebas. ¿Por qué digo esto? Porque para mí un testimonio tomado en una comisaría, en una sede policial, en una fiscalía por escrito, sin control de la defensa, que luego es incorporado por lectura al juicio, no es prueba. Es prueba en tanto y en cuanto ese testigo se siente en la audiencia delante del juez, del fiscal, del abogado defensor y de los 12 jurados, y sobre todo del acusado, y declare en voz alta lo que tenga para decir. Bueno, cuando el juicio es por jurado está totalmente prohibida la incorporación por lectura de cualquier tipo de acto. ¿Qué quiere decir? Y esas fueron las primeras resistencias que tuvimos en la Argentina. Los fiscales estaban acostumbrados al trabajo mediocre de acumular actas y fojas que después se incorporaban por lectura y que se arreglen los jueces, que los jueces me arreglaban las mediocridades de mi presentación del caso. Ahora ya no, se van a encontrar con 12 personas que lo van a mirar de manera inmisericordia, tanto al fiscal como al abogado defensor, si no hacen bien su trabajo, y les tienen que llevar todas las pruebas allí mismo. Y no solamente alcanza con presentar las pruebas, con presentar los testigos, los peritos, sino además cómo ejecutan la prueba, es decir, cómo examinan, cómo contraexaminan, cómo hacen sus alegatos de apertura y de clausura, con qué claridad plantean sus teorías del caso. Todo esto llevado a que el juicio por jurados, cuando se hace por jurados, es infinitamente superior en todo sentido al juicio técnico, que continúa siendo anodino, episódico, suspenden una audiencia y la retoman a los 5 o 4 días. El juicio por jurado hace en 3 días lo que el juicio técnico le lleva 15 o un mes. Con lo cual, entonces, nosotros hemos tenido que destrabar, porque aquí también Argentina decía, no, el juicio por jurado es carísimo. Es mentira, es más cara la justicia técnica, pero nosotros tenemos, cuando la discusión avanza en el Ecuador, vamos a presentar los estudios empíricos económicos hechos por los economistas que demuestran que es más barato el sistema de jurado. ¿Por qué? Por el ahorro inmenso en jornadas de juicio que tiene. Tercera gran diferencia, y que para mí considero que no es menor, es que quienes primero se sorprenden con el juicio por jurado, se sorprendieron en la Argentina, son los jueces. Los mismos jueces que antes estaban en contra. ¿Por qué? Porque les sacábamos un monopolio de juzgar. Y que decían, bueno, entonces yo en qué me voy a convertir, en un inspector de tránsito que simplemente ordena, ¿y cómo decido yo? Bueno, es nada más alejado de la realidad. Y algo así, baste ver una corte de los Estados Unidos en Inglaterra, cuando entra un juez, la majestuosidad que invade la sala.
Es un sujeto muy poderoso el juez, aun cuando la decisión la tome un jurado. ¿Por qué? Porque él tiene un poder muy grande, porque impone la pena, porque dirige el debate, porque decide qué testigos van y qué no van. Pero fundamentalmente, el juicio por jurados nos ha permitido, además de restaurar y, la verdadera y buena autoridad judicial, nos ha permitido recuperar algo que Binder insiste con fuerza cada vez que lo dice. El juicio técnico ha degradado tanto las formas del juicio que inclusive hasta la sentencia se comunica por un archivo en PDF por WhatsApp. Es decir, hasta hemos abandonado la tradición propia del juicio oral, que lo más importante es la decisión. Y el juicio por jurados, ¿no es cierto?, obliga primero a hacer el juicio continuo de lunes a viernes de 8 a 18 horas o de 9 a 5 de la tarde, en jornadas continuas, aprovechando al máximo la jornada judicial, y después, sin solución de continuidad, después que el jurado termina sus deliberaciones, vuelve a la sala de juicio y dicta el veredicto en corte abierta, para que vean que no hay ninguna amañamiento, ninguna trapisonda, ninguna cosa oculta, pero comunica oralmente la decisión. Y eso puede ser algo que restañe el dolor de las víctimas, que alivie la situación del imputado, pero básicamente muestra un respeto por la simbología de la sala de juicio y por los rituales propios del sistema del juicio, que con la justicia técnica se había degradado. Y Binder dice, y coincido, la sociedad necesita ver juicios orales. La sociedad ecuatoriana necesita ver que los juicios más importantes y los crímenes más graves se resuelvan por juicios, que hoy son transmitidos, los juicios por jurados en la Argentina, son transmitidos por YouTube. La oralidad es absoluta. He tenido gente que ha estado en Rusia, Estados Unidos, España, ha visto los juicios, ha visto hasta el veredicto, por supuesto, no la deliberación porque es secreta, pero ha visto cómo el juez instruye al jurado. Pero eso le da una transparencia inusitada que ha sido muy bien recibida en nuestro país. Y bueno, entonces, ¿qué más quiero decir con esto? Mucha gente sostiene que el jurado en el siglo XXI es inviable. Es más, tenemos varios colegas españoles que son muy refractarios al juicio por jurado que dicen que es un fósil del siglo XVII. Bueno, me parece que es un tanto despectivo con aquellos países de larga tradición juradista que por algo retienen el jurado y que por algo no podemos ni siquiera comparar la tradición republicana y de respeto por las instituciones democráticas que tienen los países básicamente anglosajones con los problemas políticos gravísimos que todavía ostentamos, lamentablemente, en los países de Iberoamérica. Y yo no me considero ni mejor, ni más, ni menos que nadie en el mundo, que el sistema anglosajón, pero sí creo en las instituciones y sí creo en los sistemas. Y el sistema de jurado es algo que con el correr de los años va a ayudar a solidificar enormemente el sistema judicial. Pero existen muchos mitos y mucho desconocimiento alrededor del sistema. Afortunadamente para el Ecuador, si es que entra en esta discusión, porque Argentina no tuvo esa suerte cuando comenzó la discusión en el 2011, seriamente, tenemos un leading case de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamado RBP versus Nicaragua del año 2018, que es un fallo que algunos lo critican porque no les gusta mucho. A mi entender es un fallo de época muy bueno, iniciático, que directamente atacó la principal crítica que empezó a ser hecha en la época en que la Revolución Francesa arrasó con todo, implantó el jurado a punta de bayoneta, decía Carminiani, en Alemania, en Italia, en España, en Portugal, en Rusia, en todos lados, diciendo los jurados no dicen por qué condenan, por qué absuelven. Valoran con la íntima convicción. Bueno, existen poderosas razones para que eso sea así, porque antes los jurados sí tenían que dar razones, estoy hablando del medioevo, y así los Estuardo y los reyes tiránicos y despóticos, como nunca conoció la humanidad, los encarcelaban, los metían presos, los arrastraban por carro, les tiraban verdura, los humillaban. Por lo cual entonces el veredicto pasó a ser general, es decir, el jurado dice culpable o no culpable e indica en caso de culpabilidad cuál es el delito por el cual debe responder el acusado. Eso se llama veredicto por íntima convicción y muchos dicen ahora que eso es inconstitucional porque es antirrepublicano, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que la Corte Interamericana, igual que la Corte Argentina, ha dicho, señores, de ninguna manera esto es así.
La íntima convicción es un sistema de valoración de la prueba absolutamente constitucional. ¿Por qué? Porque existe un antecedente muy importante, desconocido para nosotros, que se llama las instrucciones que el juez le imparte al jurado. ¿Qué son las instrucciones? Seguramente mi colega, el ex juez Favarotto, que estuvo ayer y que me dijeron que estuvo muy bien, bueno, son más o menos unas 52, 62 hojas que el juez, al terminar los alegatos de clausura del juicio, se retira con las partes sin el jurado a discutir cómo van a ser esas instrucciones que son estrictamente legales. Es decir, el juez no va a decirle nada de los hechos, porque los hechos son territorio propio del jurado. Pero el juez le va a explicar qué es un homicidio, qué es un femicidio, qué es la violencia de género, le va a explicar qué es la presunción de duda razonable, qué es la presunción de inocencia, qué significa si el imputado se niega a declarar, etcétera, etcétera. Las tiene que leer bajo pena de nulidad. Y créanme, nosotros tenemos estudios empíricos en los Estados Unidos y aquí en Argentina que dicen que las instrucciones al jurado son muy valoradas por los jurados y son la base jurídica para la decisión del veredicto. Y la Corte Interamericana ha dicho, un juicio por jurado sin instrucciones es nulo. ¿Por qué? Porque las instrucciones son el principal argumento y el principal instituto procesal que tiene el sistema de jurados para reducir la arbitrariedad de la decisión. Con lo cual, entonces, la Corte Interamericana le ha dado estatus constitucional y convencional a las instrucciones al jurado. También lo hizo con esta audiencia de selección de los jurados llamada voir dire. La Corte dijo, la audiencia de voir dire, las instrucciones y el veredicto con íntima convicción son notas esenciales del juicio por jurado desde hace milenios que deben ser respetadas y que no puede ser que al jurado le extrapolemos características que son propias del sistema técnico. Entonces, déjenme decirles con esto que lo que la Corte Interamericana y su par europea en el fallo Taxket versus Bélgica del año 2010 dijo exactamente lo mismo. Señoras y señores, miren, en el sistema occidental hay dos clases de juicio, el juicio por jurados y el juicio con juicios técnicos. ¿Ambos son convencionales? Sí, pero ambos son diferentes, tienen diferencias y debemos respetar las diferencias de ambos sistemas de enjuiciamiento sin extrapolarle a los unos y a los otros lo mismo. Entonces, un jurado de 12 resuelve con unanimidad. Todavía hoy la justicia técnica, en 3 jueces, con 2 votos, basta para condenar a perpetuo y enviar a la cárcel a una persona. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero así funciona, con la regla de los 2 tercios, pero no le podemos extrapolar eso al jurado. Del mismo modo que yo puedo recusar sin causa a los jurados de manera natural, pero a los jueces no. Entonces la Corte está mandando este mensaje, respetemos las diferencias de ambos sistemas de enjuiciamiento que son convencionales. Yo creo que esto va a facilitar enormemente la discusión en el Ecuador respecto de estas resistencias que se van a dar, porque va a haber muchos que dicen, no, ¿por qué no optamos primero por un sistema escabinado? Es decir, que los jurados deliberen con jueces. No, señor, ese no es un sistema constitucional de jurado. El sistema constitucional verdadero de jurado que asegura la plena participación popular es que no haya nadie en el recinto de deliberación cuando los jurados deliberan del Estado. Tienen que ser ciudadanos comunes y corrientes. El número de 12 es muy importante. ¿Por qué? Porque permite evitar la subrepresentación de las minorías. En la Argentina hemos tomado la decisión política de que aprendiendo de los países que tienen tradición juradista y que hasta el día de hoy, por cuestiones sociales que no han podido resolver, el racismo que existe en los Estados Unidos y en Gran Bretaña es feroz, y eso se nota en los paneles de jurados, y por eso entonces tenemos personas afrodescendientes que son juradas íntegramente por blancos, o mujeres que son juzgadas íntegramente por varones, etcétera, 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 o minorías sexuales o políticas o religiosas que son juzgadas por jurados en donde no hay nadie de esa pertenencia. Bien, en la Argentina tomamos una decisión política que podrá ser cuestionable o no, lo someto a la discusión del Ecuador, de que por lo menos el jurado tenga paridad de género. Entonces, en Argentina, todas las provincias que tienen jurado tienen 6 mujeres, 6 varones por ley. Es el único tribunal constitucional en mi país que tiene la igualdad de género asegurada por ley. Esto ha sido muy bien recibido políticamente y es objeto de admiración en el mundo entero juradista. Ya están viniendo aquí alumnos de Harvard, de Oxford, de Cambridge, de todas partes, a estudiar este fenómeno en particular. A mí me han parado y me han dicho, Andrés, ¿cómo que han hecho? Esto deberíamos hacerlo nosotros aquí. Bueno, en fin, les digo algunas de los requisitos, de las cuestiones que tenemos. Por ejemplo, en Argentina también hay provincias como Chaco, que tiene casi 400.000 habitantes indígenas.
Bueno, ahí hay un jurado especial indígena. Cuando la víctima y el imputado pertenezcan, por ejemplo, al pueblo Com, Huichí o Mocoy del Chaco, los 12 jurados pertenecerán a esa etnia, mitad mujeres, mitad varón. Esto ha sido muy bien recibido. Entonces, ¿por qué? Porque esto muestra que entonces el jurado es verdaderamente representativo de su comunidad, que es lo que busca, sin alterar los derechos de las partes, eh, y permite entonces superar algunos de los problemas de su representación de las minorías. Pero para esto es necesario que el jurado tenga 12, no puede tener ni 10, ni 11, ni 8, ni 6, tienen que ser 12. 12 es un número muy importante porque es manejable por el sistema judicial y además no conocemos ningún tribunal con tan impresionante número de jueces, a los cuales además les exigimos la unanimidad. Y créanme que cuando el jurado, porque alcanza la unanimidad, y esto está medido en el 96% de los casos, sea para absolver, para condenar, ese veredicto es casi inamovible. Y un sistema judicial debe buscar eso, debe buscar, el sistema acusatorio busca el fin del pleito, el sistema inquisitivo busca que el pleito no termine nunca. ¿Por qué? Porque el poder está en la demora, en el trámite. Y que el juicio siga hasta que llegue a la Corte Suprema y más allá todavía. Y si la Corte revoca, vuelve a iniciarse todo de vuelta y así tenemos personas que están sometidas a proceso penal. En mi país ha habido gente que hace más de 22 años que no ve resuelta su situación procesal. ¿Qué sistema de justicia es ese? Yo no quiero vivir en ese sistema de justicia. Yo quiero un sistema de justicia que apunte hacia la definición y por antonomasia el sistema de jurado acusatorio, no propio del common law, porque el jurado es de origen grecolatino, siempre buscó que el juicio tenga un principio, un inicio determinado y un final determinado. Y por eso que el jurado, cuando dice por unanimidad not guilty, no culpable, no hay recursos ni para el fiscal ni para el querellante, y cuando en cambio el jurado dice culpable, existe un remanente de recurso por el doble conforme al que nos dice los pactos, pero es prácticamente imposible que en revisión eso sea revocado. Entonces, en Argentina también tuvimos la sorpresa, créanme que yo les confieso que cuando pudimos convencer a los senadores, diputados, gobernadores de las provincias de este modelo de jurado, porque tenemos en Córdoba el modelo escabinado, pero esto claramente ha sido superador. Córdoba ahora está cambiando hacia el sistema de jurado clásico. Era ver qué iba a pasar. Y yo tenía mis miedos, les digo cuáles eran mis miedos. Mi miedo es, decía, bueno, muy bien, lo pusimos en marcha, pero estoy seguro que la Corte Suprema y los tribunales de casación van a destruir este sistema. ¿Por qué? Porque ahí está el poder, porque ahí están las mañas, ahí está la política, ahí está todo. Y no fue así. Fue exactamente al revés. Increíblemente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente la mitad del país, el Tribunal de Casación defendió a rajatabla con sus sentencias el sistema de jurado, todas y cada una de las notas características. Ustedes saben que de repente si vamos al Ecuador, ponemos el sistema de jurado y le decimos, miren, a los fiscales, ustedes no tienen recurso contra la absolución si la dicta un jurado. Lo primero que hicieron fue declararle, presentar y pedirle al Tribunal de Casación que declare inconstitucional semejante cosa. Claro, nosotros le decíamos el artículo 8.2h del Pacto de San José de Costa Rica dice que el recurso es exclusivamente una garantía del condenado. No hay una sola mención a un recurso fiscal ni del querellante. Bueno, yo dije, hasta acá llegamos, esto van a hacer caer la finalidad de los veredictos, y no fue así. Una y otra vez, ¿no es cierto? Los tribunales revisores, ya después del resto de las provincias, dice, cuando el juicio es por jurados es el pueblo soberano el que se expresa. Es como si fuésemos una elección y porque no me gustó el resultado de elección pido un recurso para que se haga de vuelta la elección. No, 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 acá es el soberano el que habla. Bien, y quizás esto vaya a ir caminando de este modo. Lo cierto es que nosotros en la Argentina estamos viendo en este momento la expansión cada vez más del jurado penal hacia el resto de las provincias que aún faltan. Con esto quiero ir cerrando esta primera exposición. Al punto tal fue exitoso el sistema que la provincia del Chaco hace 2 años dijo, vamos a implementar el jurado civil. Imagínense lo que estamos hablando. El jurado civil para casos de graves afectaciones a los derechos del consumidor, para litigios ambientales, para problemas, para casos de libertad de expresión, de libertad de religión,
van a ser 12 jurados también por unanimidad quienes van a decidir, y para por ahí daños y perjuicios de muchísimo dinero, empezamos a poner el sistema, el jurado civil, en una, yo no les puedo explicar lo que es la justicia civil de mi país, está totalmente escriturizada, nunca ha hecho un juicio oral, no conoce lo que es el sistema de audiencias, y sin embargo ya empezamos a poner el jurado civil en algunas provincias. E inclusive hace 2 semanas, no, perdón, la semana pasada, los municipios comenzaron a implementar el jurado contravencional. Esto es, ustedes saben que existen problemas de coexistencia en las ciudades pequeñas, medianas y grandes, que a veces son más importantes para los pobladores que los delitos mismos. Imagínense que tener una casa bellísima y que al lado te pongan una pizzería que saca olores molestos y ruidos molestos permanentemente. ¿Te arruina la vida? Bien, pues si ese conflicto no se puede mediar, se llama a 7 jurados, que dan un veredicto y deciden quién tiene la razón. Bueno, entonces, con lo cual el sistema de jurado nosotros lo estamos concibiendo, como dice Binder, como una reforma de cuarta generación. La primera fue lograr pasar del sistema escrito al sistema oral. Pasar de un juez de instrucción que concentraba en su persona el poder de acusarte y además de juzgarte, esa es la reforma de primera generación. Pusimos un fiscal que investiga y un juez, un tribunal que juzga. La reforma de segunda generación todavía está intocada, es la reforma de los sistemas judiciales para abandonar las formaciones fijas. No puedo entender todavía, yo en nuestro país lo logramos en muchas provincias, pero en la provincia en la que yo estoy, todavía uno le sortean a un abogado que tocó el tribunal oral número 1, el 2, el 3, hay formaciones fijas, después algunos que están tan peleados que ni entre ellos se hablan. Esa formación, esa introducción de principio de flexibilidad a la organización judicial todavía no se logró. Sí se logró, estamos en el medio de la reforma de tercera generación, que es la educación de todos los operadores judiciales y abogados en las destrezas de litigación adversarial. Definitivamente, no nos sirve de nada tener un sistema de juicio oral si no sabemos bien hacer los juicios y no sabemos conducir una audiencia. Y el avance de la oralidad no solo al juicio, sino a todas las etapas, desde la investigación penal preparatoria, la etapa intermedia, el juicio e inclusive la ejecución. La reforma de cuarta generación, ¿cuál es? El juicio por jurado, que significa interponer entre el acusado y el Estado que pretende encarcelarlo la decisión política de 12 ciudadanos que tienen el poder de veto sobre la ley para decidir, porque nadie más está sobre ellos, si esa persona tiene que ir a la cárcel o si ellos deciden que no vaya a la cárcel, nadie más podrá volver a perseguirla por ese delito. Yo creo que la experiencia argentina puede ser de invaluable ayuda para el Ecuador, porque ha demostrado que a diferencia del jurado que existe en Panamá, en Nicaragua, en El Salvador, en Haití, que son experiencias muy débiles porque ellos sí pudieron implementarlo, pero la debilidad institucional de nuestras repúblicas no ayudó y terminó la Inquisición fagocitándose también esos jurados. El jurado brasileño también coexiste con un sistema profundamente escriturario y más regulado. Argentina es el primer país de América Latina que ya en términos modernos, en pleno siglo XXI, logra instalar con fuerza un sistema virtuoso de jurados que está funcionando a pesar de todos los problemas que también aquejan a mi país, que tiene un país muy grande, federal, donde tiene jurisdicciones con distintos modelos procesales. Así que, y aún así, la experiencia es sumamente exitosa. No les he hablado de lo que opinan los jurados que han sido jurados. Nosotros estamos haciendo investigaciones empíricas que demuestran que los jurados, después de su servicio, cambian en el acto su imagen del Poder Judicial, de la policía, de las instituciones. Son personas que emergen de ese servicio como mejores ciudadanos, se anotan en comedores comunitarios, organizaciones benéficas, es decir, es un servicio el de jurado que saca a la persona de su egotismo individual, de ese cínico descreimiento de todo, porque el fenómeno fantástico que se da de deliberación entre 12 desconocidos, que después volverán a sus vidas sin volverse quizás a ver, es muy importante y es lo que la prueba básica, y con esto termino, de lo que decía Alexis de Tocqueville, que es el padre de la ciencia política moderna. Ustedes saben que Tocqueville, en el año 1835, estaba fascinado por ese
emergente país medio raro llamado Estados Unidos de América, que había puesto en marcha la Constitución y los principios de la Revolución Francesa mucho antes que los propios franceses. Entonces se fue a ver ese país y allí escribió ese libro que yo les recomiendo que lo lean porque vale muy poquito, se llama La democracia en América, y se encontró con un país que estaba empezando a ser poblado, no tenía los 51 estados, eran apenas 14, 15 estados, casi toda la población era analfabeta, pero tenían presidente, un congreso, una corte suprema y tenían jurados. Y él allí escribió, él quedó tan sorprendido con el sistema de jurados, que escribió, es decir, el jurado es una escuela cívica abierta las 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque se dio cuenta allí en la práctica que quien detenta el poder de castigar tiene la dirección de la sociedad y eso no puede quedar en manos estatales, eso tiene que estar en manos del pueblo. Así que bueno, yo, Alfonso, con esta introducción, que creo que estamos bien en el tiempo, me gustaría, si es posible, contestar todas las inquietudes, preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Brillante tu intervención. No lo digo por acto de lisonja ni por esa amistad de algunas décadas de años. Yo soy mucho mayor que tú, era un joven abogado cuando nos conocimos hace 30 años. Sigue siendo joven, por supuesto. Ahora, mira, tengo las preguntas, te las voy a transmitir, pero retomando algunas ideas y puntualizaciones. Como bien anotaba, porque eso lo registra nuestra historia republicana, Ecuador tuvo un sistema de jurados que duró eh, 80 años. 80 años. Ahora, ya aparecen por allí y lo que preocupa es que en los tiempos de la llamada infocracia, como dice Byung-Chul Han, el coreano, la incidencia en los medios de comunicación, algún constitucionalista que tiene prestigio en el ámbito constitucional, el otro día echó a correr esta afirmación, totalmente falsa. Dice que los jurados desaparecieron en Ecuador por la altísima corrupción. Esa es una mentira, es una falacia. Pero empieza a correr la idea. Ahora, ayer que hablábamos con Ricardo Favarotto, él hablaba de esa especie de prejuicios, decía él, en cuanto a la calidad de los expositores y demás, pero yo recordaba que el profesor Zavala Querizo, mi mentor y amigo también de Ricardo, amigo de Raúl Zaffaroni, de Julio Mayer, el doctor Zavala, que era un gran orador, a él sí le preocupaba un tanto el tema de la buena calidad de los abogados, expositores y la mala calidad de los defensores o de los fiscales. Yo solo le agregaría algo que recojo. Yo hace algunos años abrí un link o un dossier en mi página web dedicado al tema del juicio por jurado. Y fue precisamente a raíz de haber leído alguna publicación tuya, haber visto algún video, alguno de Alberto Binder, eh, de la profesora Patricia Lorenzo, es decir, de quienes estaban inmersos en este tema de Ricardo Favarotto. Y he recogido mucha información allí de la página que ustedes tienen, de audiencias, de la importancia que tiene. No es que los jueces del jurado se echan al vacío sin un paracaídas. Tienen las instrucciones del juez que son muy importantes. Y sobre esto lo que yo vengo sosteniendo cuando he tenido la oportunidad de conversar ya en nuestro país, es que el sistema de jurado obliga al juez, que es el juez de las instrucciones, a ser un estudioso del tema para poder instruir adecuadamente tanto al inicio como cuando concluyen los debates antes de que tomen la decisión. Por un lado. Por otro lado, obliga también a los fiscales a prepararse adecuadamente en el manejo en la presentación del caso y el manejo de la prueba. Y lo mismo pasa con los defensores, es decir, claro, si alguien nunca aprendió a litigar y no maneja bien, ¿verdad?, el ámbito de la prueba y la argumentación, va a ser un desastre en una audiencia, ¿verdad? Donde, como tú bien dices, se democratiza la justicia, porque son personas que pertenecen, como acá decimos, al pueblo llano, las que van a juzgar. Ahora,
yo no tengo ese prejuicio. Hay uno marcado justamente a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso contra Nicaragua del 2018, me parece, donde se dijo es que si no hay motivación, no puede haber legitimidad. Pero yo también leo, escucho, que si bien técnicamente no se puede hablar de una motivación como la que hace un juez letrado, un juez de derecho, sí hay la fundamentación, y la fundamentación está en la discusión o deliberación que hace el jurado para tomar la decisión. Por eso yo he escuchado, también he leído los comentarios de alguna manera en contra del sistema de jurados de Brasil que no deliberan, porque el juez le pone una ánfora y entonces le pasa un papelito, culpable o inocente, y entonces no hay deliberación. Y la deliberación para mí es importante y creo que allí está el eje de la fundamentación, porque hay deliberación antes de tomar una decisión. Y algo y ya te voy luego a ir leyendo las preguntas, algo que es interesante es que cuando no es unánime, lo que se produce es un nuevo jurado, porque me parece que la unanimidad es importante. En Estados Unidos, y ayer conversaba Ricardo Favarotti, decía que a él no le agrada que un juez técnico haga preguntas, un juez que sabe derecho, haga preguntas aclaratorias, por ejemplo, a los testigos o a los peritos, pero dice que es contrario. Te hablo de nuestra experiencia. En Ecuador está previsto las preguntas aclaratorias. Eh, yo no estoy tan en desacuerdo porque cuando he conversado con jueces, dice, yo no termino de entender, y jueces que van a jugar en derecho. Y si me dice a corta distancia el perito, le voy a preguntar, ¿qué es para usted la corta distancia? Porque no lo hizo la fiscalía y no lo hizo la defensa. O sea, puede haber el tema en discusión, pero tenemos previsto eso. Pero tal vez te comento que hay una diferencia en el sistema acusatorio de hoy en Ecuador, que la prueba tiene que ser presentada en audiencia de juicio. Pero, ahí están los peros, hay la posibilidad de pruebas anticipadas. Y entonces, a veces para que no vaya el policía, incluso lo declaran testigo protegido porque dice que lo están persiguiendo. Y entonces, que una cámara Gesell hacen que declare cualquier cosa. A veces no convocan al abogado de la defensa o no cree que no es importante y no va por desconocimiento. Le ponen un defensor de oficio que es convidado de piedra. Y esa van a reproducir en la audiencia de juicio. Lo mismo pasa con el tema de la asistencia penal internacional. Que traen la asistencia, no hubo derecho realmente a la defensa porque no fue contradicha y simplemente la van a producir en audiencia de juicio. O sea, que hay más de un argumento que hace que no sea realmente practicada porque hay prueba anticipada. Entonces, como que estamos dándole ahí de sacudón el retorno al sistema inquisitivo de incorporar por lectura esa prueba. Entonces, mira, yo en lo personal soy partidario del juicio por jurados, pero ¿por qué la consulta? Para responder a tu inquietud. Porque Ecuador es el país campeón de las constituciones, tenemos 21, me parece. Entonces en un momento se comieron el juicio por jurado. Y hoy la constitución tiene el tema de, en el artículo 76, como una de las garantías del derecho al debido proceso, tomado un poco del artículo 8 del Pacto de San José, la obligación de todos los órganos de la administración pública de motivar sus resoluciones, aún en el ámbito administrativo. Entonces, ese puede ser el agarre para decir, no, el 76 habla de la motivación, los fundamentos de derecho aplicable a los hechos, y por eso me parece oportuna la consulta. Pero yo sostengo que debe haber una consulta debidamente informada. Nosotros pusimos aquí como coauspiciador a la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Y le pregunté hoy al doctor Paulo Caña, yo le envié hace un momento el link para que también nos escuche, y le pregunté, querido presidente, aproximadamente cuántos abogados habemos en el foro ecuatoriano. Me dice, no están todos contabilizados, pero pasan de 60.000 abogados. Entonces le digo, hay que democratizar al interior del foro de abogados la discusión sobre este tema.
para que también opine la federación, la facultad de las universidades. Y luego, ojalá que el presidente Daniel Noboa mantenga la apertura para este tema de la consulta. Interesante, yo había leído este tema en el Chaco, de el juzgamiento por parte de pares de la comunidad indígena. Y eso está bien. Y para que no sea esto una mini conferencia, voy a culminar por el momento, sin perjuicio, volver a conversar algún tema, que es a ver, dos temas. George Fletcher será un jurista norteamericano que sabe mucho derecho penal y dogmática porque estudió en Alemania derecho penal. Pero a Fletcher le preocupa a veces, aún con las instrucciones del jurado, que es el juez al jurado, que el jurado a veces se encuentra en suerte de lagunas. Y dice Fletcher que alguna legislación en Estados Unidos le permite que el presidente del jurado le diga al juez letrado, mire, nosotros tenemos estas inquietudes y queremos que por favor sean aclaradas porque no nos ponemos de acuerdo. Porque dice, ¿llegaron a un veredicto? No. ¿Y por qué? Bueno, tenemos estas inquietudes. Y dice George Fletcher, esto he leído en sus trabajos, que hay sistemas norteamericanos en algunos lugares que permiten que el juez dé paso, el juez de derecho, a que, por ejemplo, amplíe el peritaje o la versión del perito, del técnico. ¿Para qué? Para que el jurado tenga una mejor información y pueda tomar una mejor decisión. O haga alguna ampliación, uno u otro testigo. O sea, son modelos con la experiencia que tienen, sin duda extraordinarios, y aprovecho para no perder la oportunidad primero de felicitarte por tu extraordinaria tesis, que es un libro, son 751 páginas, que yo lo bajé de la UBA de Buenos Aires, lo tengo en mi página web y lo estoy en el link de juicio por jurado y lo estoy enviando a distintos foros de cientos y de miles de abogados para que los lean. Y como yo le digo, tengan conocimiento de lo que ha significado. Mira, tal vez cuando no se ha tenido presente podemos hablar de la evolución, pero es que el sistema de jurados estuvo en Grecia, estuvo en Roma, estuvo en la Germania, estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, en Estados Unidos. O sea, no es un invento de hoy, ha estado siempre allí. Y las dificultades que tiene la falta de credibilidad en la administración de justicia. No tomo partido en mencionar un caso en particular, pero son hechos reales la falta de independencia, de imparcialidad de los jueces técnicos, de los abogados. Lo comenta muy bien Raúl Zaffaroni en la introducción a Justicia a la Carta, el manejo que lo tenemos aquí, que se da por estamentos cercanos a la función de administrar justicia, con jueces temporales, jueces que son jueces que saben o debieran saber derecho. Yo pienso que llega el momento de la inflexión en Ecuador para plantear una discusión seria, que debe arrancar con la consulta, que es una propuesta de Daniel Noboa, el actual presidente en campaña, y está bien. Él no es abogado, pero está bien que alguien le sugirió, oiga, mire, ante la falta de credibilidad y la independencia de la justicia, piense en la conveniencia del sistema por jurado. Y dos temas, en lo que decía Julio Mayer, que no sea para todos, sino para los delitos más graves. Se puede escoger por el monto de la pena. Ustedes tienen ese sistema hoy de combinar los jueces técnicos con los jueces por jurado. Hay modelos, yo he leído en algún momento, en algún comentario, de que probablemente la mejor ley sea la ley de Buenos Aires, de juicio por jurado, pero veo que buenos comentarios también de la ley, de otras leyes aprobadas, como a veces se menciona el Chubuco, hace un momento mencionaba que ya hay legislaciones que van en la línea de la oralidad en los procesos incluso civiles o comerciales. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con el reclamo de las grandes tabacaleras, por ejemplo, o la contaminación de los ríos, donde es demasiado lo que está en juego como para decir que no van, tiene mucha razón Raúl cuando dice que no hay juez aséptico, no, pero hoy tenemos la incidencia de los medios de comunicación, también preocupa, y voy a dar paso a algunas de las inquietudes. Dice una de las personas que está siguiendo este enlace, al jurado solo le encarga la valoración de la prueba
o también es posible entregarle el juicio de punibilidad? Bien. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por tus palabras. Algunas cositas voy a decir de tus inquietudes, pero aquí puse en el chat de la reunión lo que establece el artículo 106 de la Ley de Juicio por Jurado de la Provincia de Buenos Aires en relación a esa exigencia de la motivación que existe. En la Argentina también está la misma cuestión, y esto ha impedido que se implemente el jurado clásico. No. ¿Por qué? Porque simplemente que la motivación se transfiere no al veredicto, sino que se transfiere a un momento anterior, que dice, en el caso del juicio por jurado, las instrucciones del juez al jurado constituyen plena y suficiente motivación del veredicto. Es decir, tiene que haber instrucciones, que esto es lo que ha refrendado la Corte Interamericana y Europea de Derechos Humanos, diciendo, respetemos la idiosincrasia de cada sistema de enjuiciamiento. Así que, ¿es posible que se implemente el jurado clásico en Ecuador con esa norma que vos mencionás? Por supuesto que sí, porque ya lo dice la Corte Interamericana. Pero bueno, en relación a esta pregunta, es una muy buena pregunta, la respuesta tajante es no. El jurado no tiene nada que ver con la pena. Es un gran misterio, porque los jurados lo primero que hacen cuando llegan al recinto, ellos mismos dicen, ¿cuál es la pena de este delito? Y el juez le va a dar una instrucción diciéndole, porque ellos, pero no lo hacen no solo de curiosos, sino porque sienten el peso de la responsabilidad de lo que van a decidir. Ellos quieren saber si van a mandar a la cárcel cuántos años, etcétera. Y sin embargo el juez les va a decir, la pena no tiene lugar en vuestras deliberaciones. La pena es mi función. Pero primero necesito el permiso político de todos ustedes para poder aplicarla. Les quiero decir que una vez que ustedes den su veredicto, si este es de culpabilidad, ustedes se van a retirar y después vamos a volver a una nueva audiencia llamada de cesura de la pena, en donde con las partes vamos a discutir las atenuantes, las agravantes, pero la pena es mi exclusiva responsabilidad. Ustedes no pueden dar su veredicto por prejuicio, perjuicio, lástima, misericordia, venganza o lo que sea. Ustedes tienen que dar un veredicto de acuerdo a las pruebas del juicio presentadas allí, y la pena no tiene lugar en vuestras deliberaciones. Con lo cual entonces está perfectamente dividido el poder de castigar en dos actores, el juez y el jurado. Y ninguno, es decir, esto es lo que yo, Alfonso, trato la tesis. El sistema de jurado, que para mí es el mejor sistema que existe, porque es el que evita la aparición de cualquier sujeto hegemónico en el proceso penal. Entonces, porque el jurado también podría convertirse en un sujeto hegemónico, precisamente porque no aplica la pena, no lo es. Tenemos un ejemplo, nosotros tenemos un sujeto hegemónico tremendo en el sistema judicial que se llama juez. El juez decide qué pruebas va a escucharse en el juicio o no. El juez además decide qué pruebas ingresan, sí o no. El juez además dicta el veredicto de inocencia o culpabilidad, y el juez además pone la pena. Esto es inviable en un pueblo que ama la libertad y que ama la república. No lo digo yo, lo dice Carrara, lo dice Filangieri, lo dice Montesquieu, lo dice Voltaire, lo dicen todos. Pero venimos de una cultura inquisitorial que es precisamente, su signo es la concentración del poder y la creación de sujetos hegemónicos. Aún así, el proceso penal tiene problemas, porque también en los Estados Unidos, no en Inglaterra, pero sí en los Estados Unidos, el sujeto hegemónico es el fiscal, que le han dado enormes poderes la Corte Suprema. Pero este es un tema que no tiene nada que ver con el jurado. Pero en el sistema de jurados, en el juicio en sí, todas las funciones están divididas y repartidas. Hay una sola excepción, y con esto termino la pregunta. En los Estados Unidos, cuando se aplica la pena de muerte, no la puede aplicar un juez. Allí sí, el jurado es reconvocado a la audiencia de cesura de la pena, y si no hay unanimidad en relación a la pena de muerte, aunque sea con un voto, la pena que se aplica es temporal. Hubo un intento en los Estados Unidos de reemplazar, en algunos estados durante algunos años, se sacó al jurado de la pena de muerte y se lo reemplazó por el sistema tradicional del juez, pero tuvieron que volver sobre sus pasos rápidamente, porque las condenas a muerte en esos estados aumentaron un 60%. Entonces volvieron al sistema, porque los jurados son muy reacios a aplicar la pena de muerte como corresponde. Es una pena ilegal, inconstitucional, inconvencional, etc. Pero es el único caso donde el jurado tiene que ver con el juicio de punibilidad, nada más. Pero no pueden hacer.
Formidable. Hay otra pregunta. El juez que dirige, asumo que se está refiriendo a la pregunta al juez técnico, al abogado, ante una causa de nulidad por vicio de imparcialidad del jurado, ¿puede detener el juicio? Asumamos que le llega al juez información y es creíble, fidedigna. Esa es la idea, ¿no? Primero, es muy difícil que eso suceda. No es un acto de fe, pero está demostrado que los jurados tienen una... yo les expreso con palabras, pero ustedes tienen que ver. Ustedes tienen que ver la solemnidad que los jurados sienten cuando están ahí. El peso que ellos sienten, la responsabilidad. Inclusive muchos jurados después de su servicio necesitan asistencia psicológica porque atraviesan emociones muy fuertes. Pero nadie va a condenar a alguien porque sí, ni absolver a alguien porque sí. Sienten una responsabilidad muy grande por su tarea y son ellos mismos los que a veces denuncian irregularidades. En el eventual caso que esto suceda, y hay fallos de jurisprudencia internacional que hemos traducido en nuestro libro, que bueno, esa es la otra buena noticia para el Ecuador. En la Argentina hemos iniciado con Alberto Binder, codirigimos una colección que se llama Juicio por Jurados y Participación Ciudadana, que ya tiene 10 volúmenes y que es, bueno, alabada por, no, me da un poco de calor que lo diga yo, pero es quizás la obra en castellano más importante que existe de jurado en el mundo de habla hispana. Tenemos traducido todos los principales fallos más históricos del common law al castellano con comentarios de los grandes juradistas de este país y de muchos otros países del mundo. Bueno, allí hay un fallo Gregory versus UK de 1998 de la Corte Europea de Derechos Humanos, donde el juez recibe una nota del jurado que decía: un jurado con connotaciones racistas debe ser excluido. Bien, en un caso de abuso sexual, el juez llama a todo el jurado, primero habla con las partes, les muestra la nota, le dicen: miren, un jurado acaba de decir que hay un jurado que está con tonos racistas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hizo el juez? Los llamó a los jurados, les dio una admonición, les dio una instrucción, le dijo que es normal que al calor de la discusión surjan estos, los conminó a que valoren el juicio por las pruebas y no por prejuicios. El juicio continuó y el imputado fue absuelto de algunos cuantos de los cargos y otros de no. El juicio llegó hasta la Corte Europea de Derechos Humanos, que dio un fallo diciendo que todo el proceder del juez había sido correcto, etc. Pero nuevamente, Alfonso, créeme que si hay una irregularidad en la imparcialidad del jurado, para eso existen jurados suplentes. Es decir, ese jurado es removido y un suplente entra y se reinician las discusiones de cero. Pero antes que eso, por eso hablo de la perfección que tiene el sistema de jurado en sí. Antes de que se inicie el juicio y en audiencia de voir dire, así se la llama, se las escribo aquí, en el chat, voir dire, es del francés antiguo que quiere decir verdad, en donde las partes examinan a los jurados bajo juramento, a 50, 60 jurados que son convocados por un juicio, y de ese filtro de recusaciones con y sin causa quedan los 12. Esa es la audiencia pública donde se litiga la imparcialidad y donde los jurados parciales, con liderazgos tóxicos, con opiniones muy fuertes, etcétera, son sacados del juicio. Por ejemplo, yo les pongo un caso elemental. Una vez tuve que defender a una persona que estaba acusada de tráfico de drogas. Bien, entonces fuimos a la audiencia de voir dire y yo le pregunté una pregunta genérica a los jurados, diciéndole: bueno, ¿quién de ustedes ha tenido algún problema grave, serio, en relación a las drogas, sea de manera directa o algún familiar? Levantan la mano 3, 4 personas. Le digo: señora, cuénteme. Mi hijo murió de una sobredosis. Señora, ¿cuánto lo lamento? Dígame, ¿qué edad tenía su hijo? 16 años. ¿Y cuál fue? ¿Qué pasó? Y bueno, se inyectó con un derivado de la cocaína y murió. Bueno, señora, mire, yo soy abogado, defensor, y mi cliente está aquí acusado de tráfico de drogas. ¿Cómo se sentiría usted de juzgar en caso de que no haya pruebas para condenarlo? ¿Sentiría libertad para declarar la no culpabilidad o sentiría que estaría traicionando por ahí la memoria de su hijo? Dijo: mire, doctor, con todo respeto, yo no sé si soy la jurada adecuada para este juicio. Yo no creo que tenga libertad de conciencia para decidir. Es una mujer honesta. Y yo, por supuesto, pedí la recusación con causa, que el juez la admitió. Esta era una jurada perfecta para cualquier otro juicio.
pero para este no. Entonces, pero lo que quiero decirles con esto es que este es un foro, esta audiencia de voir dire, para que la Corte Interamericana le dio rango constitucional para evaluar estos sesgos. Porque esta era una excelente señora, honesta, respetuosa, pero que este juicio no podía estar en ese juicio. Y eso un buen litigante lo detecta antes. De acuerdo. Aquí había una pregunta que de alguna forma ya fue contestada, simplemente la hago para que quien la formuló no diga que no se le paró bola. Dice, el juicio por jurado se ha abierto espacio en el ámbito penal, es posible generalizarlo a todas las materias. Creo que lo comentaste ya hace un momento y lo comenté también yo luego de tu intervención. Dice, 4, otra particularidad del Ecuador. En las causas polémicas han proliferado las acciones de habeas corpus presentadas por una persona X en un cantón refundido en el Amazonas pidiendo la libertad de un procesado que tenga prisión preventiva. ¿Cree que es posible el juicio por jurado? Debe ser la pregunta, ¿cree que en un juicio por jurado es posible el habeas corpus a fin de que no se otorguen tan fácilmente las medidas? O sea, la idea que pregunta es ¿en qué medida el habeas corpus puede afectar la actuación del jurado? Yo sueño con que el Ecuador dicte una ley de juicio por jurados que en gran medida, como hemos hecho en gran parte del país, de la Argentina, que subsane los vicios ostensibles del sistema procesal penal de dicha región, que a veces son mañas, ni siquiera vicios, son maneras de actuar. Lo tienen todos los países, lo tienen los Estados Unidos también. Los Estados Unidos tienen el problema del habeas corpus, pero no veo que esto sea un óbice para eso. Esto está todo muy claro. Entonces, una ley de jurado bien reglamentarista evitaría todo esto. Y por supuesto, se necesita capacitación, difusión, mucho trabajo previo, pero créanme que si, nuevamente les digo, si nosotros lo logramos, también va a ser posible. Por supuesto, siempre se van a presentar cosas. Para contarles alguna cosa hasta en chiste. Una vez, cuando empezó el sistema de jurados en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay un barrio muy coqueto en la provincia de Buenos Aires, se llama San Isidro, bueno, gente muy adinerada, con buenas casas muy lindas, etcétera, y bueno, un juicio había en San Isidro, y bueno, fue uno de los nuestros, un juez muy importante de aquí, hablar con el juez, porque eran los primeros juicios, y le dijo, bueno, ¿qué tal, che, cómo está todo? ¿Cómo está el juicio por jurado? ¿Qué estás con? Bien, 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 en este momento está el secretario impartiéndole las instrucciones al jurado. Y le dice, ¿cómo que el secretario está dando las instrucciones? Y sí, está leyendo nomás, había que leerle, ahí está como una hora leyéndole, lo mandé al secretario a que lea, pero no, tenés que ir vos, le dice, si no es nulo. Pero, bueno, por supuesto, lo corrió al secretario, agarró el papel y se puso a leer él, pero entienden que es como que estamos poniendo una Ferrari en manos de gente que todavía no terminó de aprender a manejar la bicicleta, pero hay que hacerlo, no tengamos miedo de esto. Miren, yo le digo, esto es en Argentina, y las cosas que han pasado, vamos a encontrar numerosos obstáculos, pero bueno, hay que tener una firme determinación y mucha claridad y concepto en la ley. Por eso es que creo que tiene que ser una ley no vaga. Y coincido, Alfonso, en otro concepto que me parece muy importante. Todo lo que vos dijiste en relación de este colega norteamericano con más influencia germana, en la Argentina los jurados se les permite enviarle notas al juez con pedido de aclaración, que el juez lo lee con las partes y después, no es usual, pero pasa. Por ejemplo, hay el jurado que dice, necesitamos el cuchillo. Necesitaríamos escuchar al perito de nuevo. O necesitamos ver de vuelta los audios de WhatsApp. Bien, lo discute el juez con las partes y por lo general el jurado en general se lleva al recinto de deliberación toda la prueba material, no los testimonios porque no los puede repasar una y otra vez. Pero por ejemplo, si hubo un caso de escuchas telefónicas que fueron pasadas por el fiscal en un soporte de audio y video con subtítulos, porque tenía baja calidad de audio, pero uno de los jurados pidió ese pendrive para volver a escuchar ese audio. Y el juez le dijo al lugar. Bien, entonces, en cuanto a entonces,
esta flexibilidad es posible. Y coincido contigo en que en Argentina hemos decidido implementar el jurado de manera muy gradual. Hasta ahora, en el momento en Argentina, solamente se juzgan por ahora los crímenes muy graves, con lo cual no estamos alienando al sistema judicial, no estamos mandando todas las causas a juicio por jurado, estamos mandando causas que permiten, por ejemplo, que en la provincia de Entre Ríos o de Mendoza, por decirles así, en 4 años ha habido 70 juicios por jurado. Es decir, más o menos un juicio por jurado por mes. Esto es un tema totalmente manejable por el sistema judicial, pero que tienen tanto poder simbólico estos juicios que van generando el efecto que nosotros buscamos. Así que ese es mi modelo que yo propondría para el Ecuador, que comiencen por los crímenes muy graves y después, cuando se asiente esa institución, veremos si hay que expandirlo al resto de los delitos. Sí, la idea en la consulta es hablar de delitos relacionados con delincuencia organizada, que va de la mano con actos de corrupción, y delincuencia organizada va de la mano con el tema de tráfico de drogas, pero por ahí va la idea o propuesta. En realidad no se pensó en la consulta cuando se propuso inicialmente en los delitos contra las personas, los más graves, que podrían ir allí también, ¿no? Y temas de pornografía infantil y todo eso que es sensible, ¿no? Ahora, claro que sí. claro, hay una inquietud aquí. Dice, ¿cómo se estructuran los recursos de impugnación en el sistema de jurados? Porque decide un juez jurado y en apelación o casación, ¿por qué resuelve un juez letrado? Sí. Bueno, esa es una de las preguntas excelente pregunta, que viene desde que no conocemos esta institución. Entonces, muchos, al principio, cuando empezó el jurado, venían abogados defensores que me decían, Andrés, yo necesito tener la sentencia en la mano para poder hacer un recurso. ¿Por qué? Porque toda su formación profesional estaba hecha desde la cosmovisión de ese sistema, que es el sistema de los jueces técnicos. Entonces yo le decía, decime cómo hace un abogado irlandés, escocés, australiano, neozelandés o puertorriqueño para hacer una apelación. No lo sé, me dice, pero yo necesito una sentencia. Bueno, vas a tener que cambiar. Pero, ¿por qué te crees que nosotros en nuestras universidades hemos sido educados en el fallo Marbury-Madison, en el fallo Roe versus Wade? ¿De dónde vinieron esos fallos? De juicio por jurado. Entonces, el juicio por jurado estructurado en la Argentina, bueno, y también en el Comolo, exige que sea video grabado bajo pena de nulidad. Nada de actas de secretarios. En los Estados Unidos ellos tienen la tradición que nosotros mantenemos en el Congreso, en el Parlamento, del taquígrafo. Pero eso es muy caro y hoy es posible ser reemplazado absolutamente por una camarita, simplemente que graba en audio y video todo. Entonces, los recursos en el 99% de los casos, cuando hay, primero, los recursos en un juicio por jurado son solo contra condenas. Primer universo. Segundo universo. Lo único que cambia es que en vez de atacar la sentencia de un juez, yo puedo revisar todo lo que sucedió durante el juicio, pero no todo el juicio, sino específicamente las partes en donde me agravié. Yo puedo plantear, y esto es lo que dijo la Corte Interamericana también, ¿es compatible el juicio por jurado con la revisión amplia que establece Herrera Ulloa? Por supuesto que sí. Todo puede ser revisado, de la credibilidad de un testigo, desde un error de las instrucciones del juez, que es lo más usual, que el juez cuando instruye al jurado normalmente puede equivocarse en una instrucción, puede omitirla, puede hacer silencio, puede ser poco claro, entonces ahí tiene el pie el abogado defensor para hacer el recurso en general. También puede hacer un recurso en relación a si la audiencia de Guardir fue realmente bien hecha o no, si hubo irregularidades en la imparcialidad, en fin. La venida impugnativa es exactamente la misma que existe en un sistema de justicia técnica. Lo único que cambia es el formato, el método. En vez de hacer un recurso sobre la sentencia de un juez, yo hago un recurso sobre las instrucciones del juez y eventualmente otros ítems que han sucedido durante el juicio. Como por ejemplo, de repente yo puedo plantear un recurso contra la condena, es decir, porque el juez admitió erróneamente un testimonio de oídas. Me olvidé de decir esto. Otra de las grandes incorporaciones del sistema de jurado es que por primera vez
en la historia en la Argentina estamos empezando a hablar en serio de la prueba. Y la prueba es la piedra de toque, dice Binder, de lo que es un sistema judicial republicano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un montón de sentencias sin pruebas. Nuevamente le digo, las incorporaciones por lectura, esas cámaras Gesell, truchas, como diríamos nosotros, que vos decís, Alfonso, para eludir, que en realidad lo único que buscan es eludir la presencia del testimonio en el juicio, esa manera de eludir la oralidad permanente, que es un deporte permanente de los países latinoamericanos, está prohibida en el sistema de jurado. Entonces, pero ahora que tenemos la prueba, empezamos a distinguir cuándo un testigo es un testigo directo y cuándo es un testigo de oída, es decir, un hearsay, un testigo que dice, dijo Pedro que le dijo a Juan que fue Jorge el que mató a Pedro. Ese testimonio no va a ser admitido en un juicio por jurado. ¿Qué pasa si el juez lo admite? Eso es prueba de bajísima calidad. Lo único que prueba es que ha habido una conversación entre dos personas, pero eso no prueba el hecho. Bueno, ahí tiene un abogado un punto recursivo muy importante para hacerlo. Así que ahí no hay ningún tipo de restricción. Lo que hay hay que desacostumbrarse del modo tradicional que trabajamos, nada más. Sí, sin duda, y te comento, en Ecuador, desde hace muchos años, está la obligatoriedad de grabar el audio y video de las audiencias. Cuando alguna vez me ha consultado alguna presidenta de sala de corte, el área penal, que había sido mi alumna, y me decía, mira, la verdad es que a nosotros no nos satisfacen las fundamentaciones del tribunal penal para absolver. Entonces yo le dije, mira, pero reúnanse los 3 jueces y vean y escuchen el audio y el video grabado de la audiencia, que es una manera para mí importantísima en el tema de los recursos, por ejemplo, el de apelación. Y coincido contigo, yo te envié en formato digital los 2 tomos de mi trabajo en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación, donde yo recuerdo las expresiones de las conversaciones con Julio Mayer y con mi maestro, el doctor Zavala. Ambos coincidían en que, terminado el juicio con la sentencia absolutoria, no debe haber recurso alguno. Y nunca lo vi al doctor Zavala sentado con Julio, era el sentido común de grandes juristas. Yo lo planteo muchos años atrás, que solamente puede el sistema hasta lo de la motivación, puede el sistema, cualquiera que fuese, cuando hay sentencia absolutoria ya no debe haber recurso. Julio me decía, Alfonso, eso hay que respetar el non bis in idem. Es un nuevo juzgamiento, ya fue resuelto por el juez que conoció de la prueba. Y como dices bien, y yo remarco en el libro que también en formato digital, en la obra, porque son los tomos, que la Convención Americana prevé el recurso, como bien anotaste, y bien que tú lo hayas dicho, ¿para quién? Para el justiciable, no para la fiscalía. Ya la fiscalía se agotó en el proceso y terminó con una sentencia absolutoria que lo que ha hecho es ratificar el estado de inocencia y nada más. Pero es un camino todavía en construcción en el tema de los recursos, pero coincido plenamente contigo en esta parte también. Alfonso, ¿me permitís una licencia? Si me permiten y si esto es técnicamente posible, me gustaría mostrarle un pedacito de lo que es una instrucción de un juez real a un jurado real en Miami contra una mujer acusada de pena de muerte por haber asesinado a su hijita de 2 años. Entonces, dígame si se escucha bien, porque le quiero mostrar cómo le explica el juez al jurado la duda razonable. Sí, un tema interesantísimo. ¿Cómo le explica? Miren, a ver, dígame si se ve bien. Sí, el caso Casey Anthony, ¿sí? The defendant has entered a plea of not guilty. This means you must presume or believe the defendant is innocent. The presumption stays with the defendant as to each material allegation in the indictment through each stage of the trial, unless it has been overcome by the evidence to the exclusion of and beyond a reasonable doubt. To overcome the defendant's presumption of innocence,
The state has the burden of proving the crime with which the defendant is charged was committed, and the defendant is the person who committed the crime. The defendant is not required to present evidence or to prove anything. Whenever the words reasonable doubt are used, you must consider the following. A reasonable doubt is not a mere possible doubt, a speculative, imaginary, or forced doubt. Such a doubt must not influence you to return a verdict of not guilty if you have an abiding conviction of guilt. On the other hand, if, after carefully considering, comparing, and weighing all the evidence, there is not an abiding conviction of guilt, or if, having a conviction, it is one which is not stable, but one which wavers and vacillates, then the charge is not proved beyond every reasonable doubt, and you must find the defendant not guilty because the doubt is reasonable. It is to the evidence introduced in this trial and to it alone that you are to look for that proof. A reasonable doubt as to the guilt of the defendant may arise from the evidence, conflict in the evidence, or lack of evidence. If you have a reasonable doubt, you should find the defendant not guilty. If you have no reasonable doubt, you should find the defendant guilty. Formidable, ¿no? Yo le escribí una vez a este juez para invitarlo a que venga a dar clases por mí de lo que significa la presunción de inocencia, porque ustedes se imaginan que este es el fundamento del veredicto. 42 minutos estuvo este juez explicándole 13 tipos penales al jurado. Todo el derecho constitucional de este modo. Nosotros esta página que les he compartido, que vos, Alfonso, se las podés pasar a los asistentes a este seminario, úsenla, es gratuita. Esto es una película, un archivo que encontré en YouTube y yo estuve 4 meses subtitulándola, porque cuando lo escuché vi el caso, pero vi este inglés maravilloso de este hombre, la manera, su dicción perfecta, y me quedé asombrado del nivel jurídico de esas instituciones. Y entonces me empezaba a reír de aquellos que decían que bueno, que el jurado hace cualquier cosa. No, está totalmente sujeto a instrucciones de esta calidad, que yo acá les he mostrado apenitas una porción, y en el caso de que progrese el tema de jurados, bueno, espero que me inviten a Quito, a Guayaquil, y poder mostrarles en un curso cómo se hacen estas instrucciones que ya están estandarizadas, que ya están, este juez está leyendo la instrucción del Estado de Florida y no se ha apartado un ápice ni una coma, con lo cual entonces esto le da una previsibilidad al sistema muy grande. Y ya las tenemos disponibles en castellano, porque este es el esfuerzo que hemos hecho en Argentina y que por supuesto va a ir a Ecuador si esto pervive. Pero fíjense ustedes el nivel con que este señor le está explicando al jurado, en palabras sencillas pero profundas, que la duda no es un estado mental, que la duda la tiene que buscar en las pruebas, que es algo objetivo, tangible y que las traen las partes. Y entonces, ¿cuándo puede surgir la duda? Y si la prueba no existe, está ausente, es débil o es contradictoria. Esto le está diciendo. Con lo cual, entonces, ¿esto es revisable en casación? Claro que sí. Entonces, el principio de la certeza moral quiere decir, bueno, la convicción íntima, etcétera, es así, pero no es así. Es decir, yo puedo, de acuerdo a las pruebas producidas en el juicio, decir si esta condena se sustenta o no se sustenta. Entonces, pero fíjense de qué manera sencilla, corta, en 2-3 minutos, está dándonos un tratado de derecho constitucional y así un montón de cosas que tendría para compartir, pero que bueno, lo haremos por ahí en otra oportunidad. Bueno, sigamos con la pregunta de Alfonso, pero yo quería compartirles esto. No, extraordinario, gracias, formidable. Solo recuerdo lo que decía mi maestro y mentor, el doctor Zavala Vaquerizo. Él decía, recuerden que la persona, él no hablaba de presunción de inocencia, él decía estado de inocencia. Él decía, la inocencia no se presume, es inocente.
Y el maestro Bien. Zavala decía, cuando le va a un juicio, la persona puede estar allí sentada y puede no hablar, porque él es inocente. Él no tiene que probar nada. El Estado tiene que probarle que es culpable. Pero era una gran reflexión del maestro Zavala cuando conversábamos este tema del estado de inocencia. Ahora, dice, ¿cuál es el impacto de la integración del juicio por jurado y los cambios significativos de esta figura traídos para el sistema judicial argentino? Lo ha explicado a lo largo de más de una hora, de manera que ahí está dicho. La ley simplemente para que quien hizo la pregunta sepa que lo tomamos en consideración. Dice, considerando que en Argentina llevan 12 años desde que se implementó el sistema de juicio por jurado, ¿cree usted que se puede hablar de independencia judicial o de obtención de justicia a través del juicio por jurado? Definitivamente sí, pero no por magia. Alexis de Tocqueville, a quien cité, decía, nuestros pueblos, imagínense, yo creo en la patria grande, yo soy argentino, soy latinoamericano, no tengo nada que ver ni con los Estados Unidos ni con el mundo anglosajón, aunque lo respeto profundamente y creo que en su sistema judicial, en ese punto es admirable, no todo el sistema judicial, porque el pli bargaining me parece una cosa aterradora, pero gran parte de lo que es el sistema de oralidad y de publicidad realmente es admirable. Pero yo creo que Alexis de Tocqueville dijo una gran verdad. El sistema de jurado no hace magia. Es como el sistema de jurado permite que como el ciudadano común toma sobre sus manos la ley, le va dando fuerza a la ley, juicio tras juicio tras juicio. Van a tener que pasar años. En Argentina ya tuvimos 800 juicios por jurado. Saquen la cuenta, son miles y miles de argentinos y argentinas que han pasado por el sistema de jurado. Eso le va dando, y por eso Tocqueville decía, la fuerza de la ley se cuece a fuego lento. Y lo mismo va para la independencia judicial. Nosotros ya después de 7, 8 años de juicio por jurado le podemos decir que ya se nota la tendencia. Cuando el juicio es por jurado y el jurado del veredicto, como ya les dije, al día siguiente los diarios no sale ni una línea. Porque la gente común cree más en el veredicto de la gente común que si esa misma sentencia la dice un juez, al día siguiente hay manifestaciones, pedido de jury, que lo echen, que lo maten, que lo expulsen, o que es un corrupto, un coimero, que qué sé yo, como me acuerdo en Ecuador que decían los jueces del telefonazo. Pero cuando los jurados dictan el mismo veredicto, a veces el mismo que dicta el juez, nadie dice nada. Entonces, ahí, y eso lo estamos viendo repetidamente. Así que yo creo que sí, que es el principio del camino. Así que bueno. Vale. Pero aquí hay una pregunta, le hicieron ayer, la repiten. Luego hay algún comentario, si cree que con el avance de la inteligencia artificial puede haber un jurado integrado, no por personas, sino por máquinas o una máquina. No, definitivamente no. Jamás. Jamás, jamás. Que no llegue ese día. Pero bueno, tendremos que ver a dónde va la humanidad con esto. Yo soy un fanático de los Beatles y bueno, ahora gracias a la inteligencia artificial pudieron rescatar una canción de John Lennon y que los otros Beatles grabar encima de ella y veremos a dónde nos lleva todo esto, pero a todos nos queda sin sabor de que nos hubiese encantado ver a los 4 cantando allí y eso es irreemplazable. Creo que no, porque creo que estaríamos perdidos y sería la culminación del sueño de la pesadilla de George Orwell. Sí, sí. De acuerdo, solamente agrego que la inteligencia artificial es una creación del hombre, no es al revés. Y la inteligencia artificial se alimenta con algoritmos que a veces tienen un sesgo. Y en Estados Unidos famoso el caso de la utilización del método Compact y los sesgos por cuestiones raciales que han impedido que personas se acojan a beneficios de escarcelación. Porque es negro, porque tenía antecedentes, pero menores. Entonces se ha hecho severos cuestionamientos a la utilización de la inteligencia artificial. Yo pienso que es importante, sin duda que sí, tienes una base de datos, busca información, pero yo coincido contigo, la inteligencia artificial, y ojalá que nunca llegue a reemplazar la inteligencia humana, y menos aún para resolver un tema de justicia penal.
ni de ningún tipo de justicia. Aunque dicen que se podría en el ámbito civil crear patrones con algoritmos para encontrar resoluciones, pero sigo creyendo que la justicia debe ser impartida por seres humanos y no por máquinas. ¿Cuál es el cambio sustancial, dice, en el sistema de administración de justicia que se desprende de esta inmersión al sistema de justicia por jurado en relación con el sistema actual? O sea, se refiere a Ecuador, que no tenemos un juicio por jurado y hay la posibilidad, yo creo que a lo largo de la hora has explicado con suficiente extensión y conocimiento las ventajas que tiene. Ni siquiera hablo de los contras, hablo de los pros. En el juicio por jurado considera que es un riesgo permitir que la valoración de pruebas en un caso complejo, técnico, sea realizado por un jurado de personas legas en lugar de por un juez técnico o especializado. Yo creo que eso es parte del comentario, ¿no? Realmente, Bueno, sí, te escucho. mira, los que hacemos complejos los juicios somos los abogados. Para mí no existen juicios complejos. No quiero ser peyorativo con esto. Puede ser que haya causas complicadas, pero hace poco estamos tratando de escribir un libro con Pedro Vizcay sobre el gran jurado de acusación, que es otro jurado, distinto al jurado del juicio, que es el que controla la labor del fiscal. Es decir, el fiscal tampoco puede mandar porque sí una persona a juicio. Tiene que primero, en una audiencia oral que es secreta, en donde está el fiscal con 24 ciudadanos y les muestra parte de su prueba de manera oral. Y esos ciudadanos son los que después se retiran a deliberar y dan un veredicto que se llama true bill, no true bill. Es decir, ¿hay acusación o no hay acusación? Ningún fiscal quiere pasar el escarnio y la humillación de llevar un juicio a jurado y no ser aprobado por el gran jurado. Con lo cual, entonces, eso es la gran herramienta en contra de los fiscales que arman causas contra personas, pero también es la herramienta de los fiscales valientes que se meten con aparatos de poder muy poderosos y que por lo tanto entonces, bien, escuchan y son los jurados los que le dan el permiso de decir, sí, este ciudadano vaya a juicio. Entonces, respecto de esta pregunta, es cierto que me estás haciendo, he visto hace poco fueron juzgados dos personas poderosísimas en los Estados Unidos del Chase Manhattan Bank con operaciones a futuro y alteración del mercado de monedas. La operatoria era seguramente muy intrincada. Yo vi cómo esos fiscales hicieron ese juicio, le explicaron como si a un niño de 6 años en qué consistía la maniobra, hecha por 3 contadores y 2 gerentes infieles que hicieron triangulación de monedas, depósitos offshore, etcétera, etcétera. Sin embargo, la presentación del caso de la Fiscalía fue en 3 minutos, presentaron un caso con una sencillez asombrosa estamos hablando de una operatoria de monedas a futuro, valores, etcétera, offshore. Bueno, el jurado lo condenó a los 4. A una pena altísima de prisión. Así que creo yo que no hay ningún problema para hacer los juicios por jurado, inclusive hasta por delito grave. Lo único que necesitamos es capacitación y nada más, y buena voluntad y tener la mente abierta, pero ya está, los modelos ya están en todos lados. Yo veo que Fernando Yavar tiene una pregunta y Alfonso tiene la mano levantada. Así que con tu permiso, Fernando, metele adelante. Sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme entrar al Zoom, profesor Hartwig. Tenía un par de consultas. Antes quería comentarle que en mi caso particular, yo he venido impulsando el sistema de jurados hace 10 años en Ecuador. De hecho, nosotros presentamos una propuesta formal al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la cual efectivamente se discutió este punto, el jurado, y fue aceptado y fue aprobado. Y de hecho, nosotros no iniciamos esta discusión desde la institucionalidad como tal, sino con la Federación de Barrios del Ecuador. Y parte de los procesos de capacitación y de concientización de los pros, por decirlo de alguna forma, del sistema de jurados, se hicieron obviamente charlas, en conferencias, conversando, obviamente con no abogados. Y uno de los formatos que utilizamos para, digamos, convencerlos de las bondades del sistema era ver 12 hombres en pugna. Veíamos 12 hombres en pugna. De hecho, era muy gráfico. Realmente, y el final, obviamente, el desenlace
es sin duda muy poderoso. Pero donde quiero llegar en todo esto es que esta discusión que hoy la traemos a colación, porque ha sido una propuesta del actual, del gobierno que está entrando en las siguientes semanas, sobre iniciar un sistema de jurados. Ecuador ya lo tuvo por 85 años al inicio de la República. Incluso, si mal no recuerdo, tuvo hasta gran jurado. O sea, realmente hasta ese nivel tuvimos. Claro que en su implementación pudo haber defectos y tal vez lo que lo llevó a su derogatoria posterior, pero esta propuesta nace desde esta temática, desde esta visión de recuperar la participación ciudadana y generar una revolución judicial en base de el retorno y la devolución de la capacidad de juzgar a los ciudadanos. Y a pesar de que no es realmente muy acogido por la comunidad jurídica el tema de jurados, y pareciera por lo menos en Ecuador lo digo, pareciera una lucha realmente contracorriente. Mirá, Fernando, coincido completamente con lo que decís, porque además conozco la tradición ecuatoriana. Sí, Ecuador, yo como argentino, que hemos sufrido una dictadura feroz con 30.000 desaparecidos, interrupciones constitucionales, 60 años de estado de sitio, y aprendí en el Ecuador que su ejército jamás se levantó contra el pueblo, nunca, ¿es cierto? De toda esa cuestión de lo que, de los activos a veces tangibles e intangibles que tiene un país. Yo soy un optimista nato en relación que el Ecuador, sobre nuevas bases y nuevas fuerzas, y quizás aprovechándose en este caso, el ejemplo argentino que vino con muchísima fuerza en un país que de democracia tuvo muy pocos años. Y logró ahora implantar un sistema judicial con fuerza después de años de batallar por el sistema acusatorio, etc. Yo creo que es simplemente encontrar el momento adecuado, los actores adecuados y una determinación y una claridad política clave, más allá de que el discurso sea la deslegitimación en la que se encuentra el Poder Judicial. Bueno, en Argentina ese fue lo que expolió el sistema jurado, pero después de muchos años, cuando todas las cosas decanten, vamos a tener esta noble institución funcionando correctamente y viendo todos los beneficios que nuestros padres fundadores vieron hace 200 años. Entonces yo coincido y celebro esto que vos decís, en el sentido de que sé que en otro país sería mucho más difícil, pero Ecuador, a pesar de todos los problemas que hoy se exhiben y que estamos viendo y que a mí me duelen como persona ver las cosas que están pasando, de estos últimos magnicidios que ha habido, etcétera, el Ecuador tiene una tradición democrática que hay que usarla, hay que aprovecharla. Y lo que se necesita es cierto, en otro país esto no sería posible, pero en Ecuador sí, más allá de los problemas que tiene de criminalidad, etcétera, etcétera, no crean que aquí es muy diferente, no crean que en Brasil es diferente. Y sin embargo, hay que aprovechar estos 85 años que nosotros no tuvimos, ¿es cierto? Sacar todo lo mejor de allí, ver las estructuras y seguir para adelante, pero sobre nuevas bases, que para mí tiene que ser con este modelo de jurado de 12 personas, discutirá el Ecuador si es con paridad de género o no, veredicto unánime, recursos solamente para el acusado y un nuevo juicio en caso de que no haya unanimidad. Así que yo creo que ese es el modelo más fuerte y más potente de participación ciudadana y que aspiro a que el Ecuador por ahí discuta y políticamente, ¿no? Así que, bueno, bienvenido, te agradezco mucho tu palabra. Gracias, mi amable profesor. Para ir tratando de porque nos dicen que estamos casi sobre el tiempo. Te hago una pregunta que está contenida en dos partes, no son mías, son de alguien que está en el chat. La una es la influencia que pueden tener, que eso es cierta, el llamado lawfare, como dice Raúl Zaparoni, la influencia de los medios de comunicación por la infocracia, como llama Abul Chulhan, que sí es decisiva, se piensa, porque leo mucha información, el rey del TikTok es el presidente norteamericano Donald Trump, ha tenido que una jueza mandarlo a callar, casi se incendia el Capitolio por las declaraciones del presidente, porque es su manera de ser. Entonces, la preocupación que surge es de qué manera yo le agregaría se establecen mecanismos de contención para tratar de evitar la incidencia que tengan los medios de comunicación en estos casos emblemáticos, y la otra tiene que ver si los jurados perciben una remuneración económica. Yo recuerdo que ellos perciben la remuneración del lugar donde trabajan, no tienen unas dietas propias. Esa es un poco la tónica
de que le siga pagando la empresa en la que labora mientras dure el sistema jurado, el juicio por jurado. Y lo otro, la incidencia de los medios de comunicación, que eso es inevitable, ¿no? Con jueces, con jurados o sin jurados, inciden los medios de comunicación. Bien, vamos por la segunda pregunta. ¿Los jurados deben ser remunerados? Sí, son jueces. Son jueces accidentales. Si el sistema está bien implementado, los juicios por jurados normales van a durar 2-3 días. No más que eso. Qué proeza, ¿no? A veces que para definir una causa penal estamos años. En 3 días se hace lo que a veces se tardan años. Bueno, los jurados tienen que ser remunerados, no hay nada que vaya a hacer naufragar las arcas públicas del Ecuador con el sistema de jurado implementado gradualmente. Hay varios métodos, uno es el que está mencionando Alfonso, que es que, bueno, si son empleados públicos o de una empresa privada, no se les puede descontar el salario y siguen cobrando el salario como si fuesen nada más que en vez de ir a trabajar a la empresa o a la oficina, van a ir a trabajar de jurado. En la Argentina tenemos un mix, está esa norma, pero además les pagamos los viáticos. Sí, los gastos de transporte, los gastos de alimentación, pero en una suma que no incide prácticamente en lo más mínimo. Y hay otros estados que además de eso remuneran al jurado. Y yo creo que es la mejor política. Estados Unidos también tiene en sus estados que pagan miserablemente, no sé, unos $5 por día de servicio y los jurados van de ganado, y otros que pagan un poco más, pagan $50 por día de servicio y los jurados no faltan nunca, están siempre detrás. La democracia se construye de manera inteligente y el sistema de jurado es muy importante para la democracia. Bueno, eso en cuanto al tema de la remuneración. Déjenme decirle que en Argentina se viven cosas conmovedoras. Hay jurados que le dicen, bueno, usted tiene derecho a que pase por la oficina a cobrar tal. No, de ninguna manera. Yo no pienso cobrar nada. Es más, si lo cobro, lo devuelvo porque para mí no necesito el dinero y ha sido extraordinario estar acá. Hemos tenido jurados que te puede terminar un veredicto de una señora que en un asalto a un almacén la mataron delante de su hija de 12 años, que era su única familiar. Los jurados juntaron la plata y se la dieron a la nena a través del juez. Cosas increíbles. Esos son los jurados. Y el tema de comunicación, para cerrar la... Claro. Y bueno, y entonces, en relación al tema de los medios de comunicación, déjenme decirles que el lawfare, del que habla Eugenio, Raúl Zaffaroni, existió desde que el mundo es mundo. A Tomás Moro le hicieron lawfare, a Jesucristo le hicieron lawfare, es decir, también él padeció persecuciones judiciales, que en realidad eran persecuciones políticas disfrazadas de sistema de justicia. Desde que el mundo es mundo, la justicia penal es utilizada para eliminar opositores, para meterlos presos, etc. Nada más que ahora encontramos un nuevo término, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Cromwell hizo un deporte de todo esto. ¿Y cuál fue lo único que se alzó contra este jurado? ¿Asume nuevas formas? Sí. Los medios de comunicación, TikTok, Facebook, etcétera, sí, pero afectan tanto a jurados como afectan como a jueces. Bueno, las medidas que se toman en los juicios por jurado es: los jurados dejan sus celulares en la puerta del tribunal durante toda la jornada de juicio. No tienen sus celulares encima. En algunos casos absolutamente excepcionales, el juez hasta puede, si es un caso hipermediático, recluirlos en un hotel durante las deliberaciones o durante el juicio, pero es raro que esto suceda hasta en los Estados Unidos. También los jurados, pero nuevamente estamos hablando de la buena fe de los ciudadanos. Los ciudadanos, cuando el juez les dice, ustedes no hablen de este caso durante este juicio con nadie, ni con las partes, ni con su familia, ni con... Los jurados cumplen, y quienes detectan esto son las partes, que no haya ninguna irregularidad. Entonces, así que, bien, y bueno, qué sé yo, podemos estar hablando un montón de esto, pero veo que tenemos que cerrar, así que bueno, Alfonso, cuando vos dispongas. Querido Andrés, muchísimas gracias a ti y a quienes nos han seguido a nombre de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Esta es la primera de las convocatorias que te vamos a hacer con toda seguridad. La Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, de la que yo formo parte, y Fernando Llávara es el director, seguramente ya tiene previsto también invitarte para hacer un coloquio con la Academia. Yo sé que tú estás predispuesto en este tema y nuevamente, muchísimas gracias por tu presencia.
con enorme cariño, un fuerte abrazo y habrá oportunidad de vernos en persona. Querido Andrés, gracias por toda tu generosidad y tu tiempo. Pasa Muy muy bien. amable. Sé que Ha son sido un 2 horas gusto. más. Allá son casi las 10 de la madrugada, dice Raúl. Van a ser las 10 de la noche allá. Sí, No hay problema. Bueno, ojalá que nos veamos al sí. borde del río Guayas tomando unos mates, aunque sea, me lo llevo para... Pero bueno, de esa bella ciudad. Bueno, Afonso, te agradezco muchísimo la invitación bueno, y a todos los oyentes, espero que esto haya sido fructífero y ojalá pronto pueda estar allí. Muchas Bueno, gracias. buenas noches. Chao.